En primer lugar, acá arriba de todos, tengo esta barra que se llama menú de acceso rápido. En esa barra están los comandos de uso más frecuentes, que también los puedo encontrar en otros lugares de la interfaz, pero que por la frecuencia de uso, Revit me da la posibilidad de tenerlo siempre a mano. Siempre me conviene tener a mano la herramienta de guardar, por ejemplo, la herramienta de iniciar un proyecto nuevo, etcétera, etcétera. ¿Qué botones se ven en esa barra de acceso rápido? Lo puedo controlar desplegando este botón que está situado a la derecha de la misma, esa flechita hacia abajo, que me muestra con un tilde todos los botones que están visibles en la barra de acceso rápida y sin tilde los que no están visibles. Entonces, si yo no quiero ver el menú nuevo, directamente le quito el tilde y fíjense que ya no tengo el menú nuevo en la barra de acceso rápido. Si quiero quitar también el menú abrir, le quito el tilde y acá tampoco tengo el menú abrir, el comando abrir, perdón. Y si los quiero volver a incorporar, simplemente hago un clic en el nombre del archivo para que se coloque el tilde y pueda volver a visualizar ese botón. Otra cosa que puedo hacer con la barra de acceso rápido es mostrarla por debajo de la cinta de opciones, que es el elemento que vamos a describir a continuación, pero que seguramente ustedes ya conocen. La cinta de opciones es esta cinta que contiene todos los comandos que se utilizan en el programa, y ya muchas aplicaciones trabajan con cinta de opciones. Entonces, si yo lo quiero poner al menú inicio por debajo de la cinta de opciones, hago un clic acá donde dice Show Below the Ribbon. No sé por qué esta versión aparece en inglés, y acá tengo la cinta de opciones ubicada por debajo, perdón, el menú de acceso rápido ubicado por debajo de la cinta de opciones. Si lo quiero volver a poner arriba, vuelvo a desplegar el listado y les digo que lo coloque por encima de la cinta de opciones. ¿Y qué comandos tiene esa cinta de opciones? Bueno, tiene abrir, que se utiliza con frecuencia, y nuevo, los dos primeros. Tengo la posibilidad de guardar, la posibilidad de imprimir, de tomar una medida, de acotar. Los elementos que se utilizan con mayor frecuencia están en esa barra de acceso rápido. Después tengo esta cinta de opciones, que está organizada en fichas, y cada una de esas fichas tiene diferentes grupos y diferentes comandos dentro del grupo. Por ejemplo, la ficha de arquitectura contiene todos los comandos para construir elementos arquitectónicos dentro del modelo, y dentro de esa ficha tengo diferentes grupos o paneles, por ejemplo el grupo construir, donde están ubicados los distintos comandos, como muro, puerta, ventana, componente, cubierta, etcétera, etcétera. Y tengo otro grupo que se llama habitaciones y área, que me permite incorporar leyendas de habitación, separadores de habitación, etcétera, etcétera. Del mismo modo tengo otra ficha que corresponde a la estructura, otra ficha que corresponde a las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa barra de herramientas se puede configurar y yo puedo decidir qué fichas quiero tener visibles y qué fichas no quiero tener visibles. Por ejemplo, si no vamos a hacer instalaciones, podría configurar al programa para que no me muestre las fichas de instalaciones y no esté ocupando lugar innecesariamente en la pantalla, ¿sí? Después tengo el área de dibujo, es esta área grande, blanca, que me va mostrando dentro de esa área todas las vistas del modelo que yo quiero tener abiertas. Fíjense que acá esa ventana tiene 3 simbolitos que me permiten cerrar la ventana, minimizarla del todo o modificar el tamaño, ¿sí? Si la cierro del todo, fíjense que acá aparece una ventanita abajo que está cerrada. Si le digo que quiero restaurarla, me la muestra en su tamaño original. Si la pongo restaurar, queda flotante y puedo tener la ventana con la vista que corresponde en forma flotante. Y por último, si quiero cerrarla, tengo esta X a la derecha que me permite cerrar la ventana. Cuando yo cierre la ventana,
y tengo una sola vista del modelo abierta, es la única vista del modelo que tengo abierta, se cierra ese modelo. Fíjense que yo hice clic en la cruz y se cerró el modelo, ¿sí? Si hubiera tenido otra vista abierta, el modelo permanecería abierto porque hay otra vista del mismo abierto. Dentro de estas ventanas que yo puedo desplegar en el área de dibujo, cada una de esas ventanas tiene esta barra inferior que contiene una serie de elementos que me permiten controlar la visualización de esos objetos dentro de esa ventana, y esa barra se llama barra de control de visualización, esta barra que tengo abajo. Algunas cosas son obvias de qué es lo que hace, después a lo largo del curso vamos a volver varias veces sobre las distintas funciones que tiene esa barra de visualización. Lo importante es que sepan que cada vista del dibujo tiene su propia barra de visualización para controlar específicamente cuál es el aspecto en que se van a visualizar los objetos en esa ventana. Supongamos que yo quiero tener además un alzado sur. Fíjense que acá tengo dos ventanas. Cada una de esas ventanas tiene una barra de control de visualización. Entonces fíjense que el primer elemento es la escala. Yo estoy trabajando en planta y quiero trabajar en planta en escala 1 en 50. En la ventana que corresponde a la planta le digo que la quiero visualizar en 1 en 50. Y en la ventana que corresponde al alzado le puedo decir que quiero visualizarla en otra escala, ¿sí? Todo esto para decirles que cada ventana de visualización, cada vista del modelo, tiene su propia barra de control de visualización. Después tengo la barra de estado. La barra de estado es esta barra que está abajo de todos en la pantalla, y lo que me permite es establecer un diálogo con el programa cuando nosotros estamos ejecutando un comando. Supongamos que quiero dibujar un muro. Fíjense que el programa acá abajo me dice haga clic para introducir el punto inicial del muro. Entonces yo le digo con el mouse a dónde quiero que empiece el muro. En ese caso me dice, me va dando datos de lo que estoy haciendo, me dice que está por hacer un muro horizontal, o me pide que introduzca el punto final si lo estoy cruzando, o que está por trazar un muro vertical, etcétera, etcétera. Toda la información que me permite visualizar lo que estoy haciendo aparece acá en la barra de estado. Después tengo dos elementos que son muy importantes. En primer lugar aparece el navegador de proyectos, que es esta ventana que yo tengo situada acá abajo, que me permite navegar por toda la información del proyecto, fundamentalmente por las diferentes vistas del proyecto. Fíjense que acá en vistas, esto tiene una estructura jerárquica que me permite contraer o desplegar los distintos menús, y la primera opción que aparece en el navegador de proyectos me permite desplegar las distintas vistas disponibles, que ya están incluidas en la plantilla, ¿sí? Esas diferentes vistas aparecen porque la plantilla que nosotros hemos abierto las tiene definidas. Y esas vistas están seleccionadas en planos de planta, planos de techo, vistas 3D y alzados. Los planos de planta no requieren explicación. Los planos de techo sí, y acá cabe una aclaración que conviene hacerla de entrada. Para Revit los techos son los cielos rasos, no los techos nuestros, ¿sí? Para Revit los techos son los cielos rasos. Entonces la lectura de esto es que son planos de planta, planos de cielos rasos, vistas 3D y alzados. Los alzados son los frentes fundamentalmente. Y fíjense que acá no hay definidos planos de sección, porque eso es particular de cada proyecto. Cuando nosotros empezamos a modelar y queremos hacer un corte, le decimos por dónde pasa el corte, y ahí se incorpora al navegador de proyectos correspondiente al grupo de vistas las secciones del modelo, que por ahora no tenemos porque no hemos confeccionado ninguna sección. El navegador de proyectos también me permite definir otras cosas como leyendas, las tablas de planificación disponibles, las familias disponibles en el modelo. Fíjense que acá yo, si voy a muros, tengo disponibles
diferentes muros básicos que estos sí forman parte de la tecnología disponible en nuestro medio. Tengo los muros genéricos que van de 10, 15, 20 y 30 centímetros, que son muros cuya única especificación es el espesor. Cuando yo empiezo a proyectar, muchas veces no sé de qué voy a hacer el muro que me separa el exterior del interior, pero sí estimo que va a ser un muro de 20 o de 30, porque no voy a poner un muro más chico al exterior. Entonces puedo trabajar en una etapa inicial de proyecto con muros genéricos. Y cuando empiezo a tomar decisiones de proyecto, a ese muro sin necesidad de tener que dibujarlo de nuevo, lo puedo cambiar por un muro de características constructivas específicas, como los que figuran a continuación. Tengo muros de ladrillo común de 15, muros de ladrillo común de 30, de ladrillo común visto de 15, de ladrillo común visto de 30, etcétera, etcétera. Y después aparecen una serie de muros. Todos responden a los materiales disponibles en nuestro medio y a la tecnología que usamos en nuestro medio. Eso no estaría disponible si usáramos las plantillas que nos suministra Revit directamente. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo que estamos explicando, que es el navegador de proyectos, acá encontramos toda la información de los elementos, de los distintos elementos que forman parte de nuestro proyecto. Además del navegador de proyectos, acá tengo otro panel que es el panel de propiedades. Fíjense que cuando yo estoy en una vista específica, por ejemplo en este plano de planta, el panel de propiedades me está dando la información de este plano de planta. Me dice en qué escala está establecida la vista de ese plano y está relacionada con la escala que yo le puedo especificar acá en la barra correspondiente a esa vista, y me da una serie de datos específicos de ese objeto. Ahora, si yo lo que selecciono es otro elemento, supongamos un muro, cuando yo selecciono ese objeto, el panel de propiedades me da las propiedades del objeto seleccionado, que en este caso es un muro básico genérico de 30 centímetros, que tiene una restricción de base en el nivel de planta baja y tiene una altura de 3 metros que no está conectada a ningún objeto. Me va dando todas las propiedades. Permanentemente tenemos que estar visualizando el panel de propiedades cuando ejecutamos un comando o cuando necesitamos hacer modificaciones, y permanentemente también tenemos que estar visualizando el navegador de proyectos. Esos elementos se pueden ocultar o tenerlos visibles permanentemente, como yo los tengo ahora. En caso de pantallas muy pequeñas donde interfieran en el espacio de trabajo, muchas veces conviene abrirlos y cerrarlos cuando los necesito. Para cerrarlos es fácil, hago un clic en la cruz y me quedo sin el panel de navegación y sin el panel de propiedades. Si quiero volver a verlos, voy a la ficha vista, acá a la derecha de todo donde dice interfaz de usuario, me muestra los elementos que están visibles con un tilde y los elementos que están ocultos sin un tilde. Si quiero ver el navegador de proyectos, le coloco un tilde y ahí aparece el navegador de proyectos, y si quiero ver el panel de propiedades, le coloco un tilde a panel de propiedades y ahí tengo el panel de propiedades. ¿Sí? Además de todas estas partes de la interfaz del programa, hay otros elementos que no están siempre visibles, sino que aparecen según lo que esté haciendo en ese momento, la acción que esté ejecutando en ese momento. Por ejemplo, fíjense, si yo le digo al programa que quiero dibujar un muro, cuando hago un clic en muro, acá va a aparecer una ficha adicional, y acá abajo de la cinta de opciones va a aparecer una barra adicional. Hago un clic en muro y fíjense que acá aparece de color verde una ficha que no estaba presente antes, que se llama modificar y colocar muros. Y dentro de esa ficha están todas las herramientas que yo necesito
para poder modelar un muro o dibujar un muro en el área de trabajo. Y además aparece esta otra barra que se llama barra de opciones de comandos, que me permite controlar también las características del muro que yo estoy por construir. Una vez que yo termino de dibujar el muro, puedo trazar una secuencia ininterrumpida de muros. Fíjense cómo van apareciendo distintas ayudas al dibujo. Cuando yo termino de dibujar muros, tengo dos opciones para cancelar el comando. O hago 2 veces escape, o hago clic derecho, y cuando hago clic derecho, aparece este que es otro elemento de la interfaz de Revit, un menú contextual. Depende del contexto de lo que yo esté haciendo, las opciones que me va a mostrar ese menú. Entonces, si yo quiero terminar de dibujar el muro, hago clic en cancelar y termino de dibujar la cadena de muros que estoy dibujando, pero fíjense que sigo dentro del comando, sigue la ficha modificar, colocar muro y sigue la barra de opciones del comando muro. ¿Por qué? Porque yo ahora podría hacer clic acá y dibujar otro muro. Para terminar de ejecutar el comando, hago clic derecho, cancelar, sigo dentro del comando, tendría que hacer clic derecho, cancelar de nuevo. Y recién ahí salgo del comando. Otra forma de dar por finalizada la ejecución de un comando sin necesidad de hacer doble clic es venir directamente acá al botón modificar de la cinta de opciones y ahí termino la ejecución del comando sin necesidad de cancelar 2 veces. Cada uno buscará el procedimiento que les resulte más cómodo. Hay otros elementos que forman parte de la interfaz de Revit, que son las barras de los cuadros de diálogos. Por ejemplo, si yo quiero modificar la información de este proyecto, vengo acá a la ficha gestionar y le digo que voy a modificar la información del proyecto y aparece esta ventana se llama cuadro de diálogo. Entonces yo acá establezco las características del proyecto. Si quiero modificar las unidades del proyecto, que es algo que vamos a ver enseguida, ejecuto el comando unidades de proyecto y ese comando también se ejecuta a través de un cuadro de diálogo donde yo selecciono las opciones y después acepto o cancelo. También podría decirle que quiero modificar la ubicación del proyecto. Entonces aparece otro cuadro de diálogo que me permite decirle en qué lugar del mundo estoy para que el programa considere las cuestiones geográficas para hacer distintos análisis sobre el modelo que estoy confeccionando. Por ejemplo, estudios de sombra precisas a partir de la ubicación real que tiene el modelo en el mundo.